Hola, ¿cómo están? De nuevo acá, como siempre, ¿no? Estos viernes de encuentros, de filosofía, ¿no? De poesía. Y bueno, y también de medicina, porque siempre está eso, ¿no? Pero bueno, últimamente me estuve pensando, ¿no? Que no se da mucho esa posibilidad de hablar de temas más específicos. Algunos me preguntan, algún tema de algún más ligado a la salud y a la enfermedad, así, ¿no? Entonces pensé varias cosas. Una es algunos temas que yo desarrollé hace años con respecto a las preguntas que yo me hacía, primero como estudiante de medicina y después como médico, los primeros años, y que todavía me sigo preguntando, con respecto al concepto de enfermar, ¿no? ¿Qué es? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué no podemos estar sanos, estar bien? Y bueno, de vez en cuando, ¿no? Enfermarnos, pero acá es como que la enfermedad es la constante y la salud la excepción, como que estar bien es una cosa media, bien, ¿no? Me refiero, en el sentido de decir, bueno, mi vida la disfruto, puedo hacer cosas que me gustan, me ocupo de lo que también me gusta, o sea, no es que todo está hecho en base a un esfuerzo sobrehumano, un cansancio, y a sentir las situaciones que no se pueden manejar, ¿no? Con nosotros mismos estamos mal. Pero eso tiene toda una estructura, digamos que tiene una base, digamos desde el punto de vista del ser humano, no está negado totalmente el conflicto espiritual, el conflicto que tenemos filosóficamente hablando con nuestro origen, con nuestra totalidad, la relación que tenemos con lo cósmico. Nosotros somos parte de un sistema, un universo que nos incluye, que nos contiene. Y no podemos ser más que eso, ¿no? Volvemos siempre a esa metáfora que yo utilizo a veces, ese concepto del patio y de la baldosa, que por simple y porque es fácil de explicarlo, a veces lo repito, que tiene que ver con esa conciencia que tenemos que tener de nuestras limitaciones, también de nuestro potencial fantástico, ¿no? Sin techo, pero también de nuestras limitaciones y un yo, un ego, una mente que nos va envolviendo siempre en ilusiones, en lo que tendría que ser, en lo que me gustaría, en lo que, qué sé yo, todo eso, ¿no? No en lo que es, no nos paramos en ese lugar y somos ese lugar, no. Siempre queremos estar en otro lado, en otras circunstancias, y nunca queremos lo que tenemos. Entonces estamos siempre en una especie de búsqueda infinita, donde damos vueltas, pero damos vueltas siempre alrededor de lo mismo, ¿no? Como una serpiente que se muerde la cola, una cosa así. Entonces no paramos, no hacemos ¿cómo podríamos decir? No nos instalamos en un momento, en un segundo, en un instante, para vernos, para comprendernos a nosotros mismos. Entonces eso es muy difícil porque toda la estructura y la cultura que vivimos siempre nos tira para afuera. ¿Qué hay que comprar? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos a quién hay que hablar? Siempre es para afuera todo. ¿A dónde tengo que llegar? ¿Cuál es mi meta? ¿No? Entonces estamos siempre fuera de nosotros mismos. Inclusive cuando nos tratamos de conectarnos con valores altos, espirituales, con Dios, o pedir ayuda, o orar, de alguna manera estamos esperando siempre recibir de afuera. Y entonces no tomamos conciencia de nosotros. Ese es un aspecto importantísimo. Y después está condicionado no solo por el paciente, sino también por los que, digamos, manejamos la salud, ¿no? Que ahí directamente la situación es impresionante. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Ahí tenemos un problema que no se puede muchas veces obviar, ¿no es cierto? Que es la situación que tenemos con respecto a lo que nos enseñan, el tema de la facultad, cómo está organizado el conocimiento médico, ¿no es cierto? El conocimiento médico está en función del cuerpo. Está en función del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Todo se produce de esa manera. O sea, hay una situación que tiene que ver con que lo que le enseñan al profesional, a los profesionales, es eso, de que hay una patología, una cosa que es del cuerpo, y no
que la situación viene de otro lado. No se puede, digamos, no hay una formación que nos diga que de repente un síntoma, un problema físico que se aparece en el cuerpo, es físico, pero que su origen está en otra parte. Entonces eso no se enseña, no se ve, porque no hay una concepción del ser humano como totalidad. Entonces no es solamente el paciente que no puede verse a sí mismo, sino también que no es visto como totalidad, como persona. Ese es el otro problema. Entonces, bueno, frente a esas circunstancias, eso también contribuye a que las situaciones sigan así, ¿no es cierto? No se puedan resolver. Bueno, también dentro de ese planteo, digamos, de por qué nos enfermamos, hay toda una cuestión también de fondo, digamos, en la práctica terapéutica. Esto que decíamos hoy, de aceptarnos, siempre lo decimos eso, ¿no? Aceptarnos, aceptar lo obvio, como para empezar lo que es, no lo que tendría que ser, la obviedad de lo que es, no ni lo que fue, ni lo que fue, ni lo que será, ni lo que me gustaría que fuese, directamente, la obviedad de lo obvio. Entonces eso es lo que influye, porque por ejemplo en la depresión, ¿no? En una depresión, el tema pasa porque la persona no acepta, no hay una aceptación de lo que es, de lo que está pasando, sino que hay un enojo siempre en función de lo que me gustaría, como decía recién. Entonces, en el caso de la depresión, el paciente se siente mal porque no acepta la cosa, está enojado con lo que la vida le va ofreciendo, le va mostrando. Entonces no lo acepta y se produce un estado, digamos, de omnipotencia, donde la persona, al no aceptar la cosa, siente que él puede, que él tendría que poder modificar y no puede. Entonces aparece la impotencia después. Como consecuencia de no poder resolver las cosas omnipotentemente, se va al otro extremo y aparece una especie de parálisis, de frustración, de negativismo, porque no puede resolver las cosas. O sea que todo está intrincado, como ustedes ven. No es solamente una cuestión médica, no es solamente una cuestión filosófica, pero todo se va instalando y se va encadenando de esa manera, ¿no? En realidad, también, por ejemplo, el tema de un cambio, ¿no es cierto? ¿Qué significa un cambio? Significa que la persona, por lo menos en el área de las enfermedades emocionales y mentales, necesitan, para poder salir de esa situación, un cambio real, una actitud distinta, ¿no? Cambiar la actitud frente a la vida. Y eso en todo sentido, en sus posturas, en sus hábitos, en sus conductas. Y dejar eso, y poder salir de los condicionamientos profundos que vienen de antes, desde que uno es chico, ¿no es cierto? Hacer un verdadero salto, un cambio evolutivo. Y eso es también un trabajo que a nivel de psiquiatría y de lo emocional es para mí el objetivo básico, que la persona se pueda dar cuenta. Como decimos en términos más populares, avivarse, ¿no es cierto? Avivarse es darse cuenta. ¿Y qué es avivarse? Es sentirse vivo, es poder sentir la vida, ¿no? Darse cuenta que uno está pisando en falso, que está caminando mal, que está haciendo lo que no tiene que hacer. Y uno se va recuperando, y entonces ahí sí se libera, ahí suelta todo el potencial ese que tenemos dormido adentro. Y podemos vivir de otra forma. Podemos tener libertad para satisfacer las necesidades que tenemos, vivir de otra forma, dejar salir toda la corriente amorosa que todos tenemos dentro, ¿no? Entonces ese es el tema. Entonces primero entonces aceptar lo que es, no lo que me gustaría o lo que debiera ser o lo que tendría que ser, y después tomar conciencia de eso, ¿no? Y darse cuenta de que tenemos todo el poder para estar mejor. El darse cuenta. Estamos viviendo una época, un mundo que está totalmente bombardeado y sobreestimulado. Una ola tremenda, ¿cómo se dice? Un tsunami de información y de estímulos
que nos sobrepasan todos los días, no damos abasto, no podemos recibirlo y elaborarlo, se van acumulando, y siempre más, y al otro día más, y así estamos, ¿no? Entonces va quedando una especie de tensión, de estrés permanente, que hace que nos disociemos. Nos tenemos que disociar para poder seguir viviendo, porque tenemos cosas que sentimos y no las podemos expresar. Entonces ahí nos empezamos a trampear, que es lo que yo digo lo que no pienso, pienso lo que no siento, siento lo que no hago lo que no digo, y estamos así en la incoherencia, nos disociamos, nos partimos en pedacitos, y así vivimos, con un cachito, con un pedacito que nos queda, y no satisfacemos las necesidades. Entonces tenemos que aprender de la naturaleza, volver otra vez a nuestra condición de seres que pertenecemos a la naturaleza. En los primeros tiempos del hombre, el hombre era como los pájaros, ¿no? y como las plantas, entonces estaba ahí. Entonces ese era el tema, vivía lo que es, no se cuestionaba si estaba bien, si estaba mal, ¿no? Y bueno, entonces así. Después, bueno, estamos viviendo ahora una época donde sí aparece la depresión, porque la depresión es producto de no llegar al éxito, de no poder cumplir con las metas, de buscar tener siempre en lugar de ser. Y entonces caemos en eso. Eso nos enojamos, no aceptamos las cosas como son. No nos podemos equivocar. Entonces todo eso va influyendo. No nos damos cuenta, como decía el viejo filósofo griego, ¿no es cierto? Uno de los 7 filósofos griegos, que siempre los mencionamos, vías de Priene. ¿Se acuerda que yo siempre explico que esos sabios, los 7 sabios, tenían el nombre de la ciudad de donde venían, entonces se le agregaba al nombre la ciudad, entonces él vivía en la ciudad de Priene. Y él es el que, en un momento que se incendia la ciudad, que todos escapan, cada uno con lo que va valorizando como importante se lleva eso: dinero, joyas, pieles, víveres. Y Vías de Priene era el único que iba desnudo corriendo. Entonces cuando se le acercan y le preguntan: ¿qué pasa, Vías? ¿Cómo no llevas nada? Y él contesta, ¿no es cierto? ¿Cómo que no llevo nada? Yo llevo la cabeza para pensar, los ojos para ver, la boca para hablar, el corazón para sentir, las manos para agarrar, los pies para correr. Estaba completo. No le faltaba absolutamente nada. Somos completos. No nos damos cuenta de eso. No nos damos el valor que realmente tenemos. Estamos ya confundidos en esta exorbitancia, en esta locura de que hay que tener y consumir y comprar y vender y todo eso. Y entonces estamos así, no valoramos la mirada, el gesto, la sonrisa, no valoramos eso. Ayer en la reunión que hicimos acá en el auditorio, hablábamos de eso, de recuperar las cosas esenciales y las ganas de vivir. Porque hay como una apatía, como una cosa así de que está de una comodidad, de una inercia, porque esa inercia no es producto de un bienestar, es producto de un malestar. Entramos en una inercia porque no tenemos ninguna creatividad, no se nos ocurre nada. Hay como una cosa muy, muy loca, muy, muy destructiva, y es como que lo vemos, lo sufrimos y no podemos hacer nada, estamos paralizados. Y entonces que la máquina resuelva, y seguimos con esa ilusión, con esa estupidez, ya que ya deja de ser ilusión, ¿no? De que si tenemos lo mejor y lo más rápido, entonces vamos a estar bien. Y no, compañero, no es así. Tenemos que parar un poquito, respirar hondo, mirarnos los ojos. Siempre digo lo mismo. Parar un poco, un minuto, y darnos cuenta de eso, lo que realmente necesitamos, no lo que nos venden y nos ofrecen y todas esas cosas. Ayer se dio eso, pudimos hablar de cosas esenciales, yo las llamo esenciales, vibraciones esenciales, cosas que nos hagan vibrar, nos hagan sentir vivos, no solamente en el amor, y no, solamente en eso no, también en todo, en sentirnos
libres, en sentirnos con capacidad de poder cambiar las cosas, sentirnos que no estamos robotizados todo el tiempo. Y eso nos ayuda mucho el tema de reunirnos, de poder encontrarnos, de poder tener esa comunicación que nos va abriendo puertas y ventanas y caminos, y eso es lo que necesitamos. Por eso. Entonces, un poco quería introducir hoy el tema de la enfermedad y por qué nos enfermamos. Y al mismo tiempo mostrar un camino, ¿no? Una posibilidad de camino para poder instalar una energía nueva, limpia, que pueda sacar todas estas hipocresías y todas estas creencias de que no podemos y que estamos mal y que lo económico y que lo otro. No. Poder parar un poquito y empezar desde abajo otra vez, ¿no? A ver si podemos refundar la especie, porque vamos por un camino que no es precisamente el mejor. Bueno, estábamos hablando en líneas generales del tema ese de por qué nos enfermamos, ¿no es cierto? ¿Qué nos está pasando? En este momento es es muy difícil entender que uno pueda estar bien con todos los sucesos y las situaciones en todos lados, no solamente a nivel personal, sino que es un problema realmente planetario, realmente. Ya no se puede, casi parece ridículo hablar de países o de personas, cuando todo está igual, todo está pasando por un momento muy crítico. Y entonces ya no somos ni de Argentina, ni de España, sino que somos ciudadanos del mundo y del universo, ¿no? Ese es nuestro barrio. Y bueno, y hay mucha diversidad de opiniones, no hay acuerdos, no hay forma. Y hablando de acuerdos, se da cuenta que no es casual que haya elegido esa palabra. Acuerdo viene de acordar, y acordar tiene que ver con el corazón. Ustedes saben que la palabra cordis en latín es el corazón, ¿no es cierto? Entonces acordar es ponerse de acuerdo, significa poner los corazones al mismo ritmo. Es poder comunicarnos desde el amor, desde la comprensión. Y eso cada vez es menos y menos. Y lo nombramos y lo decimos, y hay mucha gente que lo dice. Allá hay no sé, de todas partes, de la India, de todos lados, hay como un movimiento para que todos nos empecemos a estar juntos y a tratar de ponernos de acuerdo y latir al mismo ritmo. Pero parece que cuando más nos ponemos en esa posibilidad, más difícil es. Entonces, algo está pasando. Yo siempre sentí, desde que era estudiante de medicina, el enfermar lo sentía como algo injusto. Porque decía, ¿por qué? Que no nos debería suceder eso. ¿Por qué tenemos que sufrir? Y al mismo tiempo pensaba, ¿qué hacíamos para enfermarnos? Siempre me pareció que la enfermedad no era solamente algo que venía de afuera, como un virus o un microbio, sino que la mayoría de las veces venía de adentro, de nosotros mismos. Me preguntaba también qué era estar sano. ¿Estaba sano cuando no estaba enfermo? ¿O estaba sano cuando estaba contento y las cosas funcionaban bien y me volvía en mí la alegría y las ganas de hacer cambios y de crecer, de hacer proyectos? Entonces, y después quedó, ya desde cuando estudiaba yo en la facultad, ¿no? Toda esa cosa por descarte, ¿no es cierto? Uno es sano porque no es enfermo, y aún ahora todos los análisis para mostrar que estamos sanos es negativo, no contiene. Como si nosotros no contuviéramos nada, no tuviéramos nada adentro, ¿no? Y entonces, después, con el tiempo uno se da cuenta pero no por la facultad, sino por uno mismo, que no se puede, que todo está, digamos, es una unidad, que no se está sano por un lado y enfermo por otro. Y cómo somos, cómo reaccionamos en nuestra vida diaria, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos todos los días? Cuando conversamos con alguien, cuando nos comunicamos, por ejemplo. Ese lenguaje que cada vez
explica menos, no dice nada, cada vez es más hueco, más vacío, ¿no? Y vamos cayendo en eso, en una falta de ganas, en un aislamiento, ¿no? Y entonces hablamos, pero hablamos para llenar vacíos, le tenemos miedo al silencio también, entonces hay que decir cualquier cosa, hay que explicar, hay que hablar, ¿no? Y entonces no sentimos las cosas, no hablamos con la sinceridad desde adentro. Lo que decimos no es lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Y en todas las cosas siempre se va dando eso. Los problemas del tiempo, el vivir apurado, el no poder ni siquiera tener un momento para disfrutar de algo, ¿no es cierto? Desde una sobremesa tranquila, por ejemplo, a otras cosas, ¿no? Y siempre ese choque con la exigencia de que de afuera y que hay que hacer esto y que hay que hacer aquello. Y bueno, y todas las enfermedades que de alguna manera aparecen con ese aceleramiento. Bueno, entonces otra vez nos disociamos, nos enfermamos, nos dividimos. Eso es lo que pasa. ¿Quiénes somos realmente? Entre lo que somos realmente y lo que debemos ser para los demás, ¿no? Y nosotros, la verdad, como dije antes, como seres vivos pertenecemos más a la naturaleza. La vida de ciudad es siempre un poquito, no enfermante, pero no permite que nosotros nos sintamos así plenamente, ¿no? Y entonces siempre aparece, no se puede ver, por ejemplo, el horizonte. En la ciudad no se puede ver el horizonte. El olor no es el olor de la tierra, es el olor del escape de los autos y de todas esas cosas. El atardecer no lo vemos, muy poquito, a veces un cuadradito que podemos ver entre un edificio y otro. La salida del sol, la puesta del sol. Todo lo que tiene que ver con esos cambios que se dan todos los días y en las estaciones, no lo vemos, los ciclos de la naturaleza. Todo está empezando y todo está terminando, nace y muere, eso no lo vemos. En los edificios no se conocen la gente, no se saludan. No podemos ver el cielo. Si lo hacemos, si alguno se para a mirar para arriba, todos se paran alrededor a hacer lo mismo, a ver qué está mirando, ¿no? Y entonces todo va condicionando a que estemos viviendo de esa forma. Por supuesto que después nos adaptamos. Y bueno, y creemos que eso es así, y lo tomamos así y seguimos de esa manera, ¿no? Y por eso viene el planteo de querer cambiar o no, porque muchas veces pasa eso. La persona viene con la intención de que uno lo ayude y de cambiar y de ser mejor y de darse cuenta, pero después queremos cambiar realmente. Yo vengo a que me cure, pero no me pida que cambie, ¿eh? Conocerme a mí mismo, ¿para qué? Los demás tienen que cambiar, yo no. Y así todo, así se va dando el fenómeno. Entonces, por eso quería hacer es más que todo una reflexión lo que estamos haciendo. No estamos haciendo no estamos descubriendo la pólvora ni nada por el estilo. Pero me parece que es importante una pequeña toma de conciencia de las cosas, ¿cierto? Y así se va planteando la cosa. El accionar terapéutico tiene que ser activo, de compromiso. No puede ser solamente una mirada para solucionar un síntoma, un error, un problema, no. Hay todo un sistema que va marcando una enseñanza desde que somos chicos y nos van habituando con esquemas y con conductas repetidas. Y uno se va, sin darse cuenta, se va sometiendo a todo eso y va perdiendo la singularidad de persona, de lo que siente, de lo que quiere. Entonces se va dando eso que decíamos antes. ¿Qué hace la medicina frente a eso? Y un ejemplo podemos plantear, una paciente cualquiera. Un paciente cualquiera me plantea, por ejemplo, que va a ver a un cardiólogo que la examina y no le encuentra nada. Y le dice, mi parte ya está, no le encuentro nada, así que la voy a mandar al neurólogo. Y después de un mes, otra vez le dice lo mismo y lo va pasando a otro, y así a otro especialista. Y al final decide la persona abandonar todo el tratamiento, porque en ninguna de esas consultas se sintió escuchada, comprendida como persona. En muchos casos la consulta duró el tiempo de examinar unos análisis o de recetar unos remedios. Nadie había observado la tristeza que había en su mirada, la respiración superficial que apenas movía su pecho,
la preocupación que bajaba a sus hombros, la rigidez de su nuca que apenas sostenía la cabeza, la crispación de sus manos vacías, la inseguridad de sus pasos. Este ejemplo, bastante frecuente, tiene también el otro extremo en la consulta psicológica, donde la incomunicación se traduce muchas veces en la prioridad del esquema mental del terapeuta, de la distancia que establece, en una pretendida objetividad que anula el clima afectivo y personal que el paciente requiere. Otra vez sus necesidades reales como ser humano no son entendidas por otro ser humano, que también vive y siente como él, sino que es mediatizado por la interpretación, en este caso, el como si reemplaza el es, la abstracción y la lectura de lo simbólico reemplaza la realidad concreta en el aquí y ahora. Es necesario entender que en una o en otra situación somos cómplices de seguir manteniendo una disociación de la mente por un lado, el cuerpo por el otro, lo espiritual, que está en nosotros mismos y que debemos concientizar e integrar a ese otro ser humano que nos solicita ayuda. Una concepción dinámica y unificada de la persona como totalidad, del prójimo, que le permite reencontrarse con su energía, vital, metabólica, libidinal, amorosa, todo, liberadora y ética. Ese sería el objetivo. Pero como ven, esto parece un discurso idealista y nada que ver con lo que pasa todos los días. De todas maneras uno insiste, porque sospechando que alguna vez se va a empezar a ver esto de otra forma y vamos a poder tener otra medicina, ¿no es cierto? Otra forma de poder ayudarnos. Bueno, esto es más o menos la idea. Decía que ayer, en la reunión que se hizo en el auditorio, pudimos hablar de algunas cosas. No éramos muchos, pero el hecho de que no fuéramos muchos fue bueno, porque pudimos tener una comunicación más directa. Me están haciendo señas de que hay un llamado telefónico. ¿Quién habla? Hola, buenas tardes, doctor. ¿Quién habla? Lo que yo llamé semana pasada. ¿Usted llamó? Semana pasada, sí. Sí, usted había invitado por su auditorio. Sí, que usted dijo que por ahí sí, pensaba venir, sí. Pero qué buen tema usted está poniendo ahora, justamente. Yo estoy en cama, yo sufro de mucho tiempo antes de mi artrosis. Ajá. Por ese tema no pude salir de casa. Ayer no pudo venir. No, claro. Hoy también, pero usted está hablando ahora como si fuera para mí. Es para usted, sí. Como si fuera para mí, no, está hablando si fuera, el tema de, claro, tanto como físico, tanto como psíquica, ¿no? Las sí. Dos cosas. Sí. Sí, la verdad que el tema que usted está tocando es como si fuera para mí. Así que me perdona, doctor, que yo no cumplí y no pude asistir. No pudo. No pudo. Para la próxima vez, sí. Próximo encuentro, doctor, que me invite. Por supuesto. Usted está haciendo también a lo mejor una consulta con usted por ahí. Claro. Yo voy a dejarme. Igual siempre dicen acá en el programa los números de teléfono míos para consultar, pero yo igual a hoy voy a volver antes de terminar a decir el teléfono, así que ustedes pueden anotar y comunicarse. Nada más que hablarle con usted en su número, ¿cómo? Para pedirle consulta, por ejemplo. Claro, entonces usted llama, si yo estoy atiendo directamente. Usted atiende directamente. Claro, y combinamos. Bueno, y si doctor, no estoy, usted deja dicho el nombre suyo, el teléfono. Sí. ¿Y a qué hora está para que yo la pueda llamar a usted? Bueno, doctor. Quedamos así. Teresa. Sí, recuerdo. Sí. Recuerdo que soy coreana, que hace muchos años. Lo que no sé hace 42 años que estoy acá en Argentina. Hace mucho, sí. Tengo 7 hijos. Mire qué bien. Sí, doctor. Bueno, muy amable, doctor. Yo le quería decir, Teresa, si usted quiere, dejar su número de teléfono. Ahora, cuando cortamos... No tengo teléfono fijo, tengo celular. Bueno, lo deja y nos comunicamos, Bueno. Hasta luego. Bueno, muy amable, doctor. Que le vaya muy bien. Buenas tardes. Muy bien, gracias, buenas tardes. Bueno, eso es, ¿no? Digamos como que la radio permite eso, ¿no es cierto?
una posibilidad de que el que escucha se siente que la cosa es como un diálogo entre dos personas, ¿no es cierto? Es para ella, que es para ella, para el que lo toma y lo siente eso como propio, ¿no es cierto? Porque lo está sintiendo, porque lo está viviendo de alguna manera. Y la voz, de alguna forma, lo que yo transmito, se ve que no es vacía, que no es una palabra vacía, es una palabra que lleva un contenido, un deseo, una necesidad de transmitir cosas que puedan ayudar y que sobre todo cumplan esa función. Eso es lo que a mí me interesa, no otra cosa. Bueno, y decía eso, que ayer precisamente, digamos, de acuerdo al número de gente que por ahí había dicho que venía y qué sé yo, bueno, no fue tanto, pero sin embargo fuimos un número suficiente como para poder crear un campo, un campo energético, un campo de miradas, de sonrisas, de comprensión, de poder cada uno en algún momento poder decir sus propias cosas, no solamente que yo pudiera hablar de un tema general, digamos, sino que también permitió que al mismo tiempo fuera casi como consultas, ¿no? En algún momento. Y eso fue lindo, fue una posibilidad más directa, más operativa también, porque claro, las palabras no eran para mostrar algo teórico, sino algo concreto, ¿no? A mí me parece que fue interesante. Y bueno, y entonces vamos a seguir en esa línea, vamos a seguir. Por supuesto, hay otros, como por ejemplo un taller, que ya ese lo venimos haciendo cada 2 o 3 meses, pero bueno, de a poquito, ahora en septiembre vamos a hacer uno, y ese taller es más profundo en el sentido de los cambios. Estamos más tiempo juntos, es una oportunidad de encontrarnos un domingo desde las 3 de la tarde hasta las 7, 8 de la noche. Y entonces tenemos muchas posibilidades de expresarnos, de compartir las cosas, de poder ayudarnos entre nosotros mismos, aprender a dar y a recibir. Y todo eso nos va preparando para estar mejor. Bueno, para abrirnos, para poder mostrar cómo somos y deshacer esos nudos tremendos que tenemos. Como dice, esos nudos, esas ganas tremendas de llorar que a veces nos embargan el corazón. En fin, o de reír también, porque hay una dificultad, siempre digo lo mismo, ¿no? Hay una dificultad en el sufrimiento mismo, pero también hay una dificultad en nuestra cultura, en el tema de disfrutar, de reírnos, de gozar, ¿no es cierto? Tenemos como miedo a eso. Entonces, bueno, estos talleres, como se trabaja desde lo corporal, desde el movimiento, desde la música, desde el contacto de grupos, así, produce cambios muy inmediatos, ¿no? La persona hace ejercicios que le permiten tomar conciencia de que puede, no que no puede. Esto es muy bueno. Vamos a ver ahora en septiembre que podamos hacerlo, y apenas tengamos la fecha lo vamos a transmitir. También les pedía eso, de que ustedes escuchen el programa del viernes, que digamos, y ¿por qué? Porque yo en este programa, y después el martes a las 5:30 de la tarde, más o menos, nos juntamos también acá en Dakota News y hablamos de las actividades. Y es importante que ustedes lo sepan, porque si uno no escucha ese programa donde uno comenta las actividades, no sabe, ignora las fechas que nos reunimos o que hacemos cosas. Entonces es una picardía, porque podemos aprovechar. No es tan fácil reunirse, uno tiene siempre cosas que hacer entonces bueno, cuando sucede es importante que podamos estar, ¿no es cierto? Compartir. Entonces, por eso, si no pasa que uno no escucha a lo mejor un día por distintos motivos y se pierde la posibilidad de saber cuándo nos reunimos. Ahora, en este momento, está programado eso en septiembre, de un taller allí en la calle Rocamora, como hacemos, taller de encuentro holístico, de integración vital. Y después probablemente tengamos, eso sí, lo que estamos esbozando ya, digo esbozando porque va a ser para mediados de septiembre, pero capaz que un poco antes, la posibilidad de grupos de reflexión.
Esos grupos de reflexión no van a ser para sentarnos y pensar y quedarnos como estatuas ahí, usando la cabeza nada más, no, es para reflexionar sobre, digamos, ideas y técnicas y métodos que están últimamente apareciendo, como los conceptos de la hora, los conceptos de ¿cómo se llama? De Cartol, sobre el tema del presente, de trabajar siempre en el presente, y cómo nuestra mente y nuestro ego nos va llevando a otros campos y donde nos perdemos ahí, ¿no? Empezamos a pensar para adelante, para el futuro, o nos quedamos atrapados en todo lo que nos pasó antes y no salimos de eso. Y hay posibilidades de salir de esa situación, de no seguir sufriendo. Más no le puedo prometer, pero eso sería fantástico. Para eso estoy viendo con otros profesionales, vamos a formar un grupo de 2 o 3 profesionales y vamos a hacer lecturas, comentarios y hasta meditaciones referidas a cosas que en este momento hay que aprovecharlas. Insisto en esta urgencia, porque estamos viviendo un momento, no digo caótico del todo, pero de crisis muy grande. Yo siento eso, yo siento que hay una desestructuración, una especie de terremoto interior, que tenemos que organizarlo para que esto nos permita ser mejores, integrarnos espiritualmente. Y tenemos las herramientas para hacerlo. Entonces vamos a tratar de formar grupos de reflexión para trabajar sobre eso. No es una cosa, ¿cómo le podría decir?, superficial. Vamos a tratar de que sea con ejercicios y con vivencias, incorporando la vida de cada uno, las cosas que le pasan. Entonces esos grupos vamos a hacerlo por lo menos, como mínimo una vez por semana, y vamos a trabajarlo 1 hora, 1 hora y media. Esto es totalmente nuevo, porque tiene que ver con autores que en este momento inciden, y ustedes muchas veces me dicen, hay libros que no se consiguen, que yo a veces nombro acá. Yo tengo esos libros, vamos a trabajar sobre eso, y sobre las cosas que se nos van ocurriendo a nosotros también. Hay mucha gente que está interesada en eso, yo lo sé, porque me lo han dicho. Yo no quiero, doctor, ir a su consultorio a hacer terapia, no porque no les guste o porque no me aprecien o no valoren lo mío, sino porque no tienen necesidad en este momento de revisar su historia, su vida, sus cosas. No, quieren vivir el presente, quieren hacer hoy algo por ellos mismos. Entonces vamos a sentarnos ahí, vamos a hacer un grupo, no muy numeroso, grupos pequeños, por ahí de 6 personas, 8 como mucho, pero como mucho. Y entonces desde ahí vamos a ir trabajando. Si tenemos que ver películas, vamos a ver películas, trabajos, investigaciones, poemas también, ¿por qué no? Pero todo desde un punto de vista así, de darse cuenta, de poder tomar conciencia de las cosas y estar mejor. Esto estamos programando, todavía no está armado el cuerpo teórico, vamos a ver cómo se va a desarrollar, pero la idea está. Ya eso está, así que se lo quería comunicar ahora también eso. Bueno, vamos a hacer alguna pequeña poesía, y pequeña, no sé, pequeña digo por el tiempo, pero bueno, a ver, vamos a ver un poquito. Jacques Prévert, para hacer el retrato de un pájaro. Pintar, antes de leer el poema, porque le dije cuando estaba hablando con Teresa que iba a dar mi teléfono por los que quieran comunicarse directamente, ya sea para una consulta o lo que sea, es 4-825-2233, mi consultorio. Dejan el teléfono, el nombre y la hora en que estaban. Repito las 3 cosas, porque a veces dejan el teléfono y la hora y después yo no sé cuándo llamarlo. Eso es una. Y el otro, entonces repito, 4-825-2233. Y el otro es 4-822-3079. También lo mismo. Paso a Jacques Prévert para hacer el retrato de un pájaro. Esto es una belleza breve pero hermosa. Pintar primero una jaula, con la puerta abierta. Pintar después algo gracioso, algo simple, algo hermoso, algo útil para el pájaro. Apoyar después la tela contra un árbol, en un jardín,
en un montecillo o en un bosque, esconderse tras el árbol sin decir palabras, sin moverse. A veces el pájaro aparece al instante, pero puede tardar años antes de decidirse. No desalentarse, esperar si es necesario durante años. La prontitud o la demora en la llegada del pájaro no guarda relación con la calidad del cuadro. Cuando el pájaro aparece, si aparece, observar el más profundo silencio, aguardar a que el pájaro entre en la jaula, y una vez que haya entrado, cerrar suavemente la puerta con el pincel, después borrar de uno en uno todos los barrotes, con cuidado de no rozar las plumas del pájaro, reproducir después el árbol, cuya más bella rama se reservará para el pájaro, pintar también el verde follaje, la frescura del viento, el polvillo del sol y el zumbido de los bichos de la hierba en el calor del verano, y después esperar que el pájaro se decida a cantar. Si el pájaro no canta, mala señal de que el cuadro es malo. Pero si canta, es buena señal de que podéis firmar. Entonces, arrancadle suavemente una pluma al pájaro y poned vuestro nombre en un ángulo del cuadro. Bueno, los dejo ahora y un abrazo grande.